Aquí nos encontramos con el comienzo del ministerio de Jesucristo en la región de Galilea, específicamente en una ciudad llamada Capernaum, donde Jesucristo, lleno del Espíritu Santo de Dios, comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Ese mismo mensaje de corrección, ese mismo mensaje de amonestación que predicaba Juan el Bautista en el desierto. Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Algo muy importante que tenemos que notar es lo que él dijo antes de predicar esta palabra. Porque dice la palabra que él dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Queriendo decir que entre los judíos había una expectativa. Había una esperanza que el reino de Dios eventualmente iba a llegar, que el reino de Dios iba a ser establecido aquí en la tierra. Ahora, la creencia de muchos judíos en este entonces, su interpretación del Antiguo Testamento era que Dios iba a mandar un Mesías, un ungido, que iba a derrotar a los enemigos de Israel y iba a restablecer el reino de Israel con su rey siendo Dios mismo. Dios era el que lo iba a gobernar a ellos. Por eso fue que al Jesús venir como un humilde servidor, como alguien que no estaba interesado en la victoria política de Israel, como un hombre que no estaba interesado en derrotar a César y los romanos, que muchos de los judíos los rechazaron a él. No le gustó su apariencia, no le gustó su mensaje, sino que por su corazón duro, por su orgullo, por su prepotencia, los rechazaron. Le decían endemoniado, le decían falso profeta. No pudieron percibir o entender lo que Jesucristo decía cuando él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Y hoy yo te quiero hablar de este reino. Te quiero hablar de la perspectiva de este reino, de la visión de este reino. Quiero hablarte de estas cosas para que tu entendimiento acerca del reino de Dios sea abierto. Porque hoy en día hay muchos de los que han recibido a Cristo que no están adiestrados acerca del reino, que no han sido discipulados acerca del reino y por ende no tienen mentalidad de reino. Y entonces lo que sucede es que ocurre un estancamiento en estas personas. Ocurre un parálisis espiritual donde se ven muchas iglesias a nuestro alrededor que no avanzan, que no crecen, que no retienen personas, porque no hay una mentalidad de reino, no hay un entendimiento que nosotros somos parte de un reino, que Dios nos ha llamado a nosotros a ser sus embajadores de ese reino aquí en la tierra, que Dios ha confiado en nuestras manos ciertos principios, ciertas tareas que su reino espera que nosotros llevemos a cabo. No entendemos
que hemos sido enviados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No entendemos que somos parte de un reino, donde nuestro rey no es Donald Trump. Nuestro rey es Dios, un ser soberano que está sobre todas las cosas, el cual ha establecido una jerarquía, el cual ha establecido un orden, el cual ha establecido principios que si la iglesia de Jesucristo abrazaría esos principios, pues recibiera grandes victorias en esta tierra, grandes recompensas en esta tierra. Por eso que es importante, iglesia de Jesucristo, tener un entendimiento mayor de lo que es el reino de Dios. Porque en los evangelios el reino de Dios es mencionado más de 100 veces. Cuando Jesucristo predicaba, Él predicaba de reino, no predicaba de religión, no predicaba de rito, predicaba del reino de Dios y decía: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Primeramente, una pregunta que con la ayuda del Espíritu Santo quiero contestar es, obviamente, ¿qué es el reino de Dios? Luego quiero desembarcar la visión de este reino. Y con la ayuda de Dios, la semana que viene quiero hablar de algunos de los principios de este reino. Es un tema muy extensivo y no voy a poder cubrirlo todo hoy, pero quiero darle un inicio a una serie de mensajes que el Señor nos va a dar para que esta iglesia esté equipada para vencer, para que esta iglesia esté equipada para ejercer lo que Dios ha ordenado para su reino. Una de las cosas que tenemos que entender es que el reino de Dios siempre ha existido. El reino eterno de Dios siempre ha estado, no tiene comienzo ni tiene fin. Antes de la creación de la tierra, Dios reinaba. Antes de la creación de los ángeles, Dios reinaba. Dios siempre ha sido rey. Siempre será rey, por eso su reinado, el reino de Dios, siempre ha existido. Lo que sucede es que cuando Dios creó la tierra y creó la humanidad en Adán y Eva, Él trajo ese reino que era eterno a la tierra y estableció ese reino perfecto aquí en la tierra. Y tal como en el cielo, ese reino tenía parámetros, tenía límites. Y todos sabemos que desafortunadamente la humanidad violó esos parámetros, violó esos límites y por ende fueron expulsados del reino, fueron sacados del reino, tal como físicamente como espiritualmente fueron expulsados de ese reino. Ahora, por la misericordia y el amor de Dios, desde la caída del hombre, Dios comenzó el proceso de restablecer ese reino de los cielos. En el transcurso de la historia, comienza Él a ordenar la eventual llegada de ese reino. Elige un pueblo a través de Abraham. Y a través de ese pueblo llegaría esa puerta que nuevamente iba a permitir que los humanos pudiesen entrar en ese reino. Y sabemos que esa puerta es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy la puerta. El que entrara por mí será salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por Él, personas en la tierra que nacían de nuevo, ahora inmediatamente eran transportadas al reino de Dios. Y aunque estén viviendo como extranjeros
en la tierra, sin duda serían parte del reino. Y esto era precisamente lo que el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias, donde él escribía: con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Efesios capítulo 2, del 5 al 6, el apóstol Pablo enseñaba: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin duda, mis amados hermanos, nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entrado por esa puerta que es Jesús, hemos sido transferidos a ese reino de Dios. Y tenemos que entender esto, que no es que vamos a estar en el reino de Dios. No es cuando muramos que vamos a estar en el reino de Dios. Es que ahora mismo tú y yo estamos en el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios y tenemos que entender eso. Si tú, siendo ciudadano de los Estados Unidos, tomas una visa y te vas para España por un tiempo a vivir allí, tú no dejas de ser parte de los Estados Unidos. Tu morada permanente en los Estados Unidos no es cancelada. Tú perteneces a los Estados Unidos. Tú eres parte de esa nación. Tú eres parte de ese reinado que es los Estados Unidos. Pues así son las cosas de Dios, así son las cosas del reino de Dios. Cuando tú entras por la puerta y eres permitido entrar al reino a través de Jesucristo, aunque físicamente tú estés en esta tierra, y como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, tú estás ausente de ese reino, no significa que tú no eres parte de ese reino. No significa que tú estás en esta tierra como un embajador, que tú estás en esta tierra como un agente de gloria para ejercer la voluntad de Dios en esta tierra que es extranjera, en esta tierra que es perdida. Bendito sea el nombre de Jesús. Eres parte del reino. Y sabiendo esto, tienes que entender que como eres parte del reino, Dios espera que tú camines en los principios del reino, en el orden del reino, para tú ser exitoso y para tú no ser expulsado de ese reino. Porque así como tú pudiste entrar en el reino de Dios, tú también puedes ser expulsado del reino de Dios. Y eso vimos con Adán y Eva. Estaban en el reino, pero luego fueron expulsados del reino a causa de su rebeldía, a causa de levantarse contra el orden de Dios, contra lo que Dios había establecido, con los parámetros de Dios, con los límites de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo tiene que recibir esta revelación, porque muchos andan sin dirección en este día. Muchos andan sin visión. Muchos andan como las olas del mar, tirados para acá, tirados para allá. No entiende que hay un orden. No entiende que hay una jerarquía. No entiende que Dios ha establecido para su pueblo, para su reinado, ciertos principios, ciertos valores que el rey espera que sean cumplidos. En el tiempo de antes, cuando alguien desobedecía al rey, ¿qué le pasaba a esa persona? Hoy las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Podemos desobedecer nuestro presidente, podemos desobedecer los gobernantes, podemos hablar mal de ellos,
y no nos pasa nada. Pero cuando se trata de un reinado, lo que el rey dice, eso se hace. Lo que el rey manda, eso se ejerce. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios necesita entender que han sido transferidos a un reino con ciertas reglas, con ciertos principios que el rey espera que nosotros sigamos. La razón que Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado no fue porque estaba establecido el reino de Dios en la tierra. Y este es otro punto muy importante, porque el reino de Dios no está aquí. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado porque el rey de ese reino había visitado esta tierra extranjera. Jesús dijo en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero ¿sabías que aunque Jesucristo no esté presente, que el reino de Dios todavía está cerca? ¿Por qué? Porque todavía quedan los representantes de Cristo en esta tierra. Lo que Cristo ha reclutado Él mismo, lo que Cristo ha llenado del mismo espíritu que Él tenía. Por eso que podemos decir todavía, aunque Cristo esté en el cielo y esté ausente de nosotros, que el reino de Dios se ha acercado. Por eso que podemos predicar la misma palabra: arrepentíos y creer el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Necesitamos entender que hay un grupo de valientes que sienten el río de agua viva correr por su cuerpo, que han invadido esta tierra para hacer las obras de ese rey que lo ha llamado como soldado, que lo ha llamado como embajador. El pueblo de Dios necesita entender estas cosas. No voy a entrar en mucho detalle hoy acerca de lo que son parte de esos embajadores, pero una cosa te voy a decir: que los que no están llenos del Espíritu Santo de Dios, como estuvo Cristo, no son parte de esos embajadores. Las que no son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios no son parte de esos embajadores. Por eso fue que Jesucristo dijo que en el postrero día muchos vendrán y me dirán: pero yo no estuve contigo en la iglesia, yo no impuse mano y reprendí demonios. Pero Jesús, cuando yo tocaba a la gente se caía. ¿No te acuerdas de eso, Jesús? Cómo yo hablaba en lengua, cuán espiritual yo era, cómo me vestía para ti, cómo me cuidaba para ti, cómo dejé tantas cosas atrás para servirte a ti. Pero dice la palabra que en el postrer día Jesucristo le dirá: no te conozco, no puedes entrar. Solamente los que pueden entrar por esta puerta que soy yo son aquellos que han nacido de nuevo, son aquellos que han practicado la obediencia a ese rey. Porque no es el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad del rey. Es el que camina en acuerdo con lo que Él ha dicho. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el embajador de Jesucristo. Yo necesito que alguien aquí entienda que Dios te llama embajador de su reino, porque tú estás en su reino. Diga conmigo: la perspectiva es todo. Dígalo otra vez con ganas: la perspectiva es todo. Ah, no, pero ustedes están como que tienen hambre. Se cuenta una historia donde un señor va a una gasolinera a echar gasolina
Y en esta gasolinera hay un trabajador que se pasa el tiempo limpiando ventanas. Eso es lo que hace todo el día entero, limpiando ventanas, limpiando ventanas. Mientras la gente echa gasolina, él está ahí limpiando ventanas. Y este señor va para que le limpien la ventana y va el trabajador y se la limpia. Pero cuando termina, el señor le grita, le dice: ¡hey! Me dejaste la ventana sucia, límpiamela otra vez, no lo hiciste bien. Y va el trabajador y comienza a limpiarla por segunda vez. Y al terminar, el señor le dice: muchacho, todavía está sucia la ventana, límpiamela una vez más. Va el trabajador a limpiarla otra vez. Y cuando termina, el señor mira a su esposa que está en el lado y le dice: wow, mi amor, pero este hombre no sabe lo que está haciendo, no sabe ni limpiar una ventana. ¿Cómo es que emplean gente así en este lugar? Y la esposa, frustrada, le agarra los espejuelos al esposo del rostro, se lo limpia y se lo pone y le dice: todo este tiempo la ventana ha estado limpia. Y el diablo quiere que tú andes con espejuelos sucios. El diablo quiere que tú andes con la mira torcida, con la mira empañada. Él no quiere que tú entiendas que tú eres un hijo, una hija de un rey, que tú estás en un reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no quiere que tú entiendas el potencial que hay en ti, el propósito que Dios ha sembrado en ti. Él no quiere que tú comprendas eso. Él quiere que tú te permanezcas cegado, que el evangelio esté encubierto de ti, que tú no entiendas los principios del reino, que tú andes mira empañado. Él quiere robarte lo que yo te quiero sembrar hoy. Él te la quiere robar. Él quiere ahogar esta palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú aprendes que tú estás en un reino, que tú eres un embajador de Jesucristo, tú vas a ser una persona armada y peligrosa. La perspectiva es todo. Él no quiere que tú sepas que Dios te ha llamado a ti a hacer cosas grandes. Tú no eres parte de cualquier paísito por ahí, ¿verdad? Hablamos bien de la República Dominicana, hablamos bien de Puerto Rico, de México, pero ¿cómo se comparará esos países, esos reinos al reino de los cielos? Tú vienes de un reino donde las calles son de oro, donde las paredes son hechas de perlas, de diamantes, bendito sea el nombre de Jesús, donde el mar es de cristal. Y el diablo no quiere que tú sepas eso. El diablo te quiere como un pobrecito, como una persona dando pena. Ay, ¿cómo sobrevivo? Ay, ¿qué hago? Ando sin dirección, fui a esta iglesia, no me gustó lo que hizo el pastor, me fui a esta iglesia, no me gustó tampoco ahí, fui a esta. Parálisis espiritual, estancamiento espiritual. No conocen que hay una jerarquía, no conocen que tenemos que someternos a los líderes que Dios ha puesto. No entienden eso, entran con una mentalidad demócrata y piensan que yo puedo quitar y poner el pastor, que yo puedo quitar y poner el diácono, que si no me gusta como me miraron me puedo largar para otra iglesia. No hay mentalidad de reino, no entienden los principios del reino. Entonces se pasan la vida entera así como una ola, es echada para acá, es echada por allá. Bendito sea el nombre de Jesús. No entienden que Dios los ha llamado a hacer cosas grandes, a rescatar vida, a reclutar a otros, a llenarle el reino a Dios de almas para Él. No entienden eso. ¿Sabías en la Biblia, en Josué capítulo 2, que cuando Dios le iba a entregar al pueblo de Israel la ciudad de Jericó, que Josué envió 2 espías a estratégicamente
revisar la tierra para conquista. Y en el transcurso de esto, hay una prostituta que le ayuda a esta gente. Y por ende, esta mujer logra salvarse, ella y su familia completa, de la destrucción que venía a esta ciudad. Y Jesucristo te ha enviado a ti a esta tierra a invadirla, tal como la invadieron esos espías, para rescatar prostitutas en esta tierra, para rescatar drogadictos en esta tierra, para rescatar a aquellos que andan en mentira, que andan en fornicación, que andan en engaño. Bendito sea el nombre de Jesús. Al igual, Dios te ha enviado a ti a una tierra extranjera para facilitar la salvación de los perdidos. Esta mujer llamada Rahab logró salvarse porque se pegó a dos personas que pertenecían al pueblo de Israel. Y escuchando los consejos de estos dos personajes, pudo ella salvarse. No solamente, pero su familia entera. Yo no sé si tú has escuchado una promesa que se encuentra en el Nuevo Testamento, que si tú le sirves al Señor, no solamente tú serás salvo, pero tu casa también. Yo no sé si ahí se compara algo, pero yo lo que veo es una prostituta que usando la sabiduría pudo salvarse ella y pudo salvar su familia completa. En este mundo hay gente inteligente que al escuchar el evangelio de salvación, que al escuchar que el reino de Dios se ha acercado, dicen: sí, yo quiero. Dicen: sí, yo quiero ser parte de ese reino de Dios. Yo no me quiero quedar aquí para la destrucción. Yo quiero irme con ustedes a reinar en gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. El reino de Dios viene pronto. El reino de Dios va a ser establecido completamente en toda su totalidad aquí en la tierra. Sí. Así como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y conquistó y comenzó el reinado davídico, Jesucristo, el hijo de David, va a regresar y totalmente va a establecer su reino aquí en la tierra. Y esto es importante entender, porque nosotros, sus embajadores, sus agentes, estamos llamados a trabajar para el reino hasta que este reino venga y esté establecido aquí en la tierra. La palabra nos dice en Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿dónde? Apocalipsis 11:15 nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Escuche esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Vi morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El reino de Dios se ha acercado. Tú eres parte de ese reino.
Y Dios, el Rey, espera de ti que tú estés trabajando para el reino. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él te mande a buscar o hasta que ese reinado sea formado aquí en la tierra, porque ese reino viene. Y los que están con Cristo reinarán con Él por eternidad aquí en la tierra. Dios quiere abrir nuestro entendimiento en esta tarde. Él quiere que caminemos con la perspectiva correcta. No nos quiere malgastando el tiempo. No nos quiere involucrado en este reino. Porque déjame decirte que lo que le espera a este reino de la tierra no es nada bueno. Primeramente van a encadenar el jefe por 1000 años. Después van a soltar el jefe. Y después de destruirlo una vez más, lo van a lanzar en el lago de fuego junto con aquellos que son hijos de Él. Juntos con aquellos que han hecho alianza con Él, que se han enredado con Él en esta tierra. Tenemos que entender el llamado que tenemos como hijos de Dios, como residentes de un reino que no tiene fin. Espero que en esta tarde, con la ayuda del Espíritu de Dios, se le ha abierto a usted un poco más el entendimiento de lo que es el reino de Dios. Lo voy a cortar aquí y para la próxima semana, el próximo domingo, vamos a entrar un poco más en detalle acerca de los principios de este reino, que si los seguimos, hermanos, vamos a recibir gigantes victorias en esta tierra. La cosecha va a ser tan grande que vamos a tener que comprar, no sé, 20 acres, 30 acres. Si abrazamos los principios del reino. Si seguimos con religión, nos vamos a quedar tal vez con 80 personas, 100 personas, por 20, 30 años. Pero si abrazamos los principios del reino, vamos a conquistar grandes cosas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Ponte de pie, hermosa iglesia de Cristo Jesús.